Muy bien, pues nada, buenas tardes, gracias por estar aquí. Vamos a empezar a hacer un mini taller acerca de radiestesia de orientación taoísta y os voy a compartir una pantalla que me va a servir a mí para ir progresando en el tema, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de radiestesia taoísta, en esencia lo que queremos es dar respuesta al momento actual, ya sea a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional o a nivel espiritual, ¿de acuerdo? Para ello, como veremos, trabajaremos con conceptos ya conocidos desde el punto de vista de la radiestesia, que es la propia radiestesia y la radiónica. La radiestesia por la capacidad para sintonizar los flujos de información y frecuencias energéticas, ¿de acuerdo? Nosotros con la radiestesia podemos sintonizar con flujos energéticos del sistema energético, ya sea de mi cliente, ya sea de un espacio, ya sea incluso de una entidad fiscal, ¿de acuerdo? Y a partir de allí podemos sentir cuál es su flujo energético, marcado sobre todo por la frecuencia, por la longitud de las ondas que lo caracterizan, ¿de acuerdo? Cada uno de nosotros tenemos una huella energética y a través de la radiestesia lo que podemos hacer es percibir cuál es esta cantidad de energía y la calidad de esta energía, ¿de acuerdo? Y por otro lado, cuando hablamos de radiestesia de orientación taoísta, hablamos, como digo, de la radiónica, que es una parte muy importante porque nosotros trabajaremos con líneas, ¿de acuerdo? Con líneas ya sean enteras o bien sean partidas. Y veremos que esto está relacionado con un código binario, ¿sí? Estas líneas lo que va a permitir es proyectar información, ¿de acuerdo? Una línea entera es una línea yang con una información de una energía muy potente de acción en el mundo. Sin embargo, una línea partida es una energía yin y, por tanto, una energía femenina en la cual avanza, se detiene para luego avanzar, a diferencia de la energía yang, que es constante y es muy proyectiva, ¿de acuerdo? Entonces, a través de este combinado de líneas, vamos a poder movilizar una energía u otra en nuestro cliente. Bueno, y luego por otra parte, que es muy importante, por supuesto, es el concepto taoísmo, entendido sobre todo por el camino consciente e inclusivo. Camino consciente porque a través del taoísmo, de la práctica del taoísmo, yo cada vez me voy a sentir más consciente de quién soy y también, por supuesto, del vínculo que tengo con los demás. De allí la palabra inclusivo, porque es muy importante. Del mismo modo que, viéndolo desde justamente el otro lado, el todo me incluye a mí. Como digo, del mismo modo que yo me incluyo en el todo, ¿no? Y por eso es un camino de apertura a la conciencia, viendo una visión espiritual mucho más allá de lo que habitualmente se nos ha contado desde el punto de vista de la tradición especialmente occidental, en el cual nosotros somos personas, somos humanos, y hay una gran diferencia con lo divino. Sin embargo, desde la visión del taoísmo, esta diferencia como tal no es tan importante, está minimizada completamente porque se entiende que formamos parte de un todo y que ese todo es un Dios, no necesariamente misericordioso ni tampoco malicioso, sino una energía, una inteligencia universal en la cual podemos transcurrir y transitar diferentes estados a lo largo de la vida, ¿de acuerdo? Pues esta manera de entenderlo, el camino consciente de darme cuenta cada vez más de quién soy y dónde me sitúo y cómo me relaciono con los demás, pues me parece súper importante a día de hoy, ¿sí? Y ese carácter inclusivo, ¿no? de comprender que formamos un colectivo y que si yo estoy bien, va a repercutir en los demás, y si hay alguien que está mal, también va a repercutirme a mí, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Por otro lado, vemos que el taoísmo, desde el concepto de toma de conciencia, de ampliar mi conciencia de mí mismo, implica a la vez la ignorancia, porque por un lado, si yo soy consciente, también de alguna manera estoy aceptando de que cuanto más consciente, más sabiduría, pero significa que también tengo algún tipo de ignorancia sobre mí mismo y que, por tanto, me tengo que descubrir, ¿no? Y la ignorancia tiene que ver, es lo mismo que el desconocimiento, ¿no? Y como digo, cada vez nos estamos descubriendo más a nosotros mismos, tomamos más conciencia de quiénes somos, pero por supuesto esto implica que también tenemos un desconocimiento de nosotros mismos, que por tanto la labor está en descubrirnos quiénes somos, hacia dónde vamos
y por qué hemos venido aquí, ¿no? Y justamente por qué hemos venido aquí, a mi modo de ver, tiene que ver con ampliar más conciencia sobre mí mismo, ¿no? De posicionarme en el tiempo y en los diferentes estados evolutivos por los cuales vamos a transitar en este camino del Tao. La vida nos ofrece un recorrido de consciencia para evolucionar. Toda situación, aunque por momentos nos pueda parecer muy dolorosa, va a significar un aprendizaje para mí. Por tanto, descubrirme a mí mismo, ¿no? Y entonces, si lo negamos, es decir, si no nos atrevemos a transitar los caminos, de alguna manera también nos estamos negando a descubrirnos a nosotros mismos. Y por otro lado, por supuesto, justamente lo complementario a este desconocimiento, a esta ignorancia, es la sabiduría. Y aquí Albert Einstein decía, todo conocimiento de realidad comienza con la experiencia y desemboca en ella. Realmente de poco nos sirve que nos puedan explicar cosas si nosotros no lo vivimos. Y aquí, en esta encarnación, somos seres maravillosos en cuanto a que se nos da la oportunidad de experimentar por nuestras propias acciones en la vida, ¿de acuerdo? Esto nos va a permitir entender cómo a través del I Ching nosotros podemos evolucionar en 64 escenarios que se dan en toda vida, ¿de acuerdo? Y podemos prever cuál va a ser nuestra evolución en esos 64 estados. Cuando hablamos de taoísmo, especialmente con el tema de hoy, que es la radiestesia, hay que considerar al padre de esta creación, entendida como la capacidad que tuvo Fuxi de poner en manifiesto aquello que ocurría, pero que no estaba del todo bien aclarado, ¿de acuerdo? Banghua es un historiador chino que compartió lo siguiente, que explicó acerca de Fuxi. Dice que Fuxi lo que hizo fue unir al hombre con la mujer, reguló los 5 cambios, que son la teoría de los 5 elementos de medicina china, y estableció las leyes de la humanidad. Concibió los 8 trigramas para conseguir el dominio sobre el mundo. Estos 8 trigramas son muy importantes porque estos 8 trigramas son códigos formados por líneas partidas y líneas enteras, que como decíamos, la línea entera es una energía yang y la línea partida es una energía yin. Por tanto, estas líneas, la modulación de estas 3 líneas van a hacer que la energía sea singularizada, ¿de acuerdo? Y veremos que esta energía singularizada es la representación, o al revés, las líneas son la representación de flujos energéticos naturales, ¿sí? Bien, pues justamente este diagrama que decíamos que es muy importante porque van a ser las figuras principales que nos van a poder transformar estados, especialmente energéticos, pues se basa justamente en códigos que lo que hacen es encarnar arquetipos. Cuando hablamos de arquetipos, y especialmente arquetipos en forma de códigos, nos están hablando de que hay una gran cantidad de información que queda de alguna manera resumida, en este caso, en 3 líneas, ¿de acuerdo? Y que, como decía antes, ya sean líneas yang, ya sean líneas yin, van a modular un tipo de energía. Este diagrama yo lo puedo proyectar sobre un sistema energético y va a dar lugar a la transformación de este sistema energético. Siempre hemos dicho que toda información va a dar lugar a la transformación. Si alguien entra en una sala y se refiere a ti como eres una buena persona, ese mensaje va a dar lugar a una transformación energética en tu sistema energético. ¿Por qué? Porque de acuerdo con lo que te ha dicho, tú has reaccionado, ¿sí? Lo mismo ocurrirá si alguien te dice algo malo, ¿no? Esa información va a impactar en tu sistema energético y tú vas a reaccionar de acuerdo con ello. Por tanto, ninguna información va a ser vana, sino siempre va a haber una transformación de acuerdo con la información que se proyecte. En este caso, los diagramas son en líneas horizontales y esto facilita que nosotros podamos trabajar con ellos con mucha facilidad en cualquier necesidad que tengamos de transformar estado. Y como decíamos, código binario, simplemente yin y yang, ¿de acuerdo? Y eso, el código binario, pues nos va, como decía antes, la energía yang va a ser sostenida en el tiempo, la energía yin
va a acelerarse, pero va a detenerse y luego va a arrancar de nuevo, ¿no? Y esa es la diferencia a la hora de diferenciar las dos polaridades. Estas dos polaridades son complementarias. Es necesario que haya, dentro del yang es necesario que haya yin y dentro del yin es necesario que haya yang, ¿de acuerdo? Y esto lo vamos a ver siempre. No hay nadie que sea 100% yang, ni hay nadie que sea 100% yin, sino que dentro del yin habrá yang y dentro del yang habrá yin. Esta es una imagen representativa de cómo evolucionan estas polaridades. Inicialmente, pues vemos allí el yin-yang, ¿no? De la forma más clásica representada. Y vemos el código proyectivo, inicialmente una línea entera y una línea partida. Y a través de esta línea entera y esta línea partida aparecerán finalmente en la última línea pues los 8 trigramas, ¿de acuerdo? Que como veremos son representaciones de la naturaleza. Tenemos que las dinámicas de creación, o más bien de representación que hizo Fuxi, son denominadas cielo anterior, que son aquellas energías, estos 8 trigramas, que son en potencia antes de manifestarse en la materia, ¿de acuerdo? Y vemos que Fuxi los ordenó en este octógono y vimos que colocaba por opuestos, los pares de opuestos, arriba el cielo y abajo la tierra. A un lado el fuego, al otro lado el agua, ¿de acuerdo? Y vemos los otros elementos como el lago en oposición a la montaña, que vemos cómo es justamente la disposición de las líneas justa la contraria, ¿de acuerdo? Lo mismo ocurre con el trueno y el viento, justamente son opuestos, ¿de acuerdo? La movilización de la energía del cielo es una energía imperativa, es muy vehemente. En un momento dado hay mucha energía de golpe. Sin embargo, la energía de la Tierra, por oposición al cielo, es el paradigma de energía yin, es decir, el máximo grado de yin, y justamente en contra de ser proyectiva, vehemente y de manera potencial en una sola vez, pues la energía de la Tierra es receptiva, es integrativa, lo que hace es permitir que las cosas se den a su tiempo. Y entonces estamos hablando de posiciones. En un momento dado, una persona que está deprimida va a necesitar energía del cielo, energía Chien, energía de potencia para sacarla de ese estado que podíamos denominar inicialmente de letargo, ¿sí? Sin embargo, una persona que está muy excitada necesitaría justamente la energía de la tierra, energía yin, para poderse detener, para poderse tranquilizar, para poder desarrollar las cuestiones que tenga que realizar con prudencia y tranquilidad, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí ya estamos viendo cómo nosotros podemos utilizar estos trigramas de acuerdo con las necesidades que en el momento tengamos o queramos gestionar de la manera más adecuada, ¿sí? Y como digo, estos trigramas, ahora veremos, son muy fáciles de manejar para poderlos proyectar. Por otro lado, el rey Wen, el emperador Wen, lo que hizo fue, partiendo de esta organización que hizo Fuxi, la organizó de tal manera que generara un ciclo dinámico de creación, ¿de acuerdo? Y esto se le denominó el cielo posterior, que ahora veremos, ¿de acuerdo? Además, el emperador Wen lo que hizo fue generar los 64 hexagramas que, como decía al principio, son las diferentes estaciones por las cuales cualquiera de nosotros va a transitar a lo largo de la vida, ¿de acuerdo? Y nosotros a través del péndulo podemos determinar cuál es el estado actual, cuál es el estado futuro, dependiendo de una herramienta que se llama líneas mutantes, y también cuál es el hexagrama que la persona necesita en este momento para poderse desarrollar. Muy bien. Aquí tenemos el cielo posterior y vemos cómo el cielo posterior es diferente al cielo anterior que había propuesto Fuxi, ¿de acuerdo? Aquí no están de la misma manera ordenados, sino que aquí están de acuerdo con los ciclos de la naturaleza, del invierno, primavera, verano, otoño, ¿de acuerdo? El otoño, por ejemplo, representaría la montaña, que es el momento de excelencia que el trigrama representa el otoño. El lago, tierra y lago representarían la primavera, el cielo y el agua el verano, el trueno y el viento pues el invierno, ¿de acuerdo? Entonces empezamos los ciclos de la naturaleza. Y estos ciclos de la naturaleza son muy importantes porque en la vida, en todo momento, se nos van a dar estos ciclos de la naturaleza.
Nosotros nacimos en la primavera, nos desarrollamos en el verano, vamos de alguna manera madurando, del verano pasamos al otoño, el otoño es un momento de reflexión y el invierno es un momento ya de retirada y de nuevo de conectarnos con el cielo anterior, porque de nuevo recuperamos nuestra forma evidentemente espiritual porque nos desprendemos del cuerpo físico, ¿de acuerdo? Pero esto no solo pasa en nuestras vidas, sino también en los negocios, en el trabajo, en las relaciones, en las amistades, etcétera. Son ciclos evolutivos en los cuales podemos evidenciar cómo van transcurriendo, ¿sí? Bien, pues esta es la coordinación de los diferentes trigramas, que como digo son representaciones de la naturaleza. Dependiendo de cómo se coordinan, pues nos van a dar 64 hexagramas, 64 formas de establecer las 6 líneas que generan cada uno de los hexagramas, ¿de acuerdo? De allí que nosotros podamos determinar el significado de cada uno de estos tránsitos de acuerdo con la posición del trigrama inferior y del trigrama superior. Cada uno de estos hexagramas nos van a dar información escrita en el libro de I Ching acerca de cómo proceder y de cuál es mi situación, de cuál es la naturaleza de mi situación actual. Es decir, de alguna manera, qué ha generado que yo me sienta como me siente y qué va a ocurrir si yo mantengo o no mantengo el ritmo en el cual yo me estoy moviendo, ¿de acuerdo? De allí que es interesante el poder, de alguna manera, predecir, de acuerdo con el origen, con la causa, cuál va a ser el efecto. Es decir, cuál va a ser la experiencia previsible si yo mantengo mi situación actual, tal cual está. Bien, pues aquí, de nuevo, volvemos a lo más importante es la respuesta al momento actual. Y a todos los niveles, como decía al principio de todo, a nivel espiritual, a nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico. Estos trigramas nos van a permitir realizar movilizaciones que tienen que ver con la salud física incluso, pero también con cuestiones mentales y, como digo, emocionales. Muy bien. Vamos a hacer, si os parece, vamos a ver un poquito de cómo trabajaríamos con estas herramientas de trigramas y hexagramas, ¿de acuerdo? Bien, pues imaginamos el momento actual, ¿no? Vamos a ver el momento actual. Nos encontramos aquí ahora haciendo un mini taller acerca del funcionamiento de la radiestesia taoísta y voy a determinarme aquí ahora cuál podría ser el mejor de los hexagramas para trabajarme y poder comunicar con mayor fluidez y poder transmitir de la mejor manera quizás las ideas que yo tengo acerca de la radiestesia taoísta, ¿de acuerdo? Pues tenemos esta gráfica que nos va a permitir obtener información. Esta gráfica nos permite determinar cuál es el mejor de los trigramas o bien un hexagrama. Cuando hablamos de trigramas, estamos hablando de, como sabéis, 3 líneas y cuando hablamos de hexagramas estamos hablando de 6 líneas que son consecuencia de haber unido 2 trigramas, ¿de acuerdo? En este caso son el trigrama Chien y Chien, que como decía es el máximo de energía Yang, de energía proyectiva, de energía de fuerte impulso, ¿sí? Pues bien, voy a ver cuál es mi situación actual primero de todo y lo voy a determinar a través de los trigramas. Mi situación actual aquí y ahora, el primero de ellos corresponde a Tui, voy a verificar que es así. Me dice que sí. Bien, pues voy a escribir Tui. Y vamos a determinar cuál es el segundo de ellos. El segundo de los trigramas que representa mi situación actual. Corresponde a Ken. Me dice que sí. Pues limpiamos y vamos a poner a Ken. Y vamos a leer qué significa este hexagrama. Bien, pues tenemos a Tui abajo y a Ken arriba correspondería al trigrama 41.
41. Corresponde a la merma. Y dice así: si decides cortar de modo consciente y con resolución, tendrás suerte. Es propicio ponerse en acción cuanto antes y continuar por el mismo camino que has elegido. ¿De acuerdo? Voy a hacer una lectura un poco más extensa acerca de la merma. Dice: cuando la merma se hace con buen fin, siempre existe un motivo que la justifique. Lo importante es que sea verdadero y desinteresado. En ese caso, no hay que tener miedo a continuar por el camino elegido. Debemos sencillamente ponernos en marcha. El temor a presentarnos con un aspecto modesto no debe refrenarnos. Hay que actuar con la seguridad que nos da la fuerza interior. Ante Dios no hace falta lujosos vestidos ni grandes regalos. Lo que importa es la intención. Pues viene como anillo al dedo, ¿no? Si en este momento estamos tratando de comunicar un modelo de trabajo y nos dice, literalmente dice: el temor a presentarnos con un aspecto modesto no debe refrenarnos. Hay que actuar con seguridad, hay que actuar con la seguridad que nos da nuestra fuerza interior, ¿de acuerdo? Es decir, seguir adelante, seguir presentando esta manera de trabajo, ¿sí? Entonces tenemos un hexagrama inicial y también que me está representando, ¿de acuerdo? En este momento yo podría, si quisiera, determinar qué trigrama o hexagrama me va a facilitar el poder, como decía antes, poder transmitir con mayor claridad, ¿de acuerdo? Pues voy a hacerlo un momentito y entonces os presento de nuevo lo que es la gráfica. Aquí hay la posibilidad de utilizar estos trigramas directamente o bien generar un hexagrama en particular que me va a dar la posibilidad de determinar cuál va a ser mi estación actual, que está bien representada, pero también cuál sería su evolución, de acuerdo con las líneas mutantes. Las líneas mutantes tienen que ver con que estas líneas que inicialmente son fijas, es una línea Yang, si apareciera, porque el péndulo determinara que es una línea entera mutante, se transformaría en una línea Yin, en una línea partida, ¿de acuerdo? Esto no lo vamos a ver porque simplemente es una divulgación, pero esto puede ocurrir y nos va a permitir determinar cuál es mi situación actual o cuál es la situación actual de mi cliente y cuál es su evolución en el futuro, ¿de acuerdo? Bien, pues voy a tomar un hexagrama para poder compartir mejor y, bueno, tratar de transmitir más. Bien, pues me voy a la gráfica, voy a determinar cuál sería el hexagrama correspondiente. Correspondía a Ali, me dice que sí, pues voy a dibujarla aquí abajo. Vale, y vamos a ver cuál es el segundo de los del trigrama correspondiente. Segundo de los trigramas correspondiente. Corresponde a montaña. Bien, pues lo vamos a apuntar. Jesús. Sí. ¿Siempre tienes que elegir dos hexagramas? No necesariamente, porque podría haber preguntado si es necesario realizarlo simplemente con un solo trigrama, que también es posible. Ah, vale. Quiero decir que, imagínate, este es muy adecuado, el Li, porque corresponde al trigrama fuego, ¿de acuerdo? Cuando estamos hablando de fuego me está hablando sobre todo de impulso y de capacidad para elevarse, ¿de acuerdo? El elemento fuego, desde el punto de vista del I Ching, pero en particular de Feng Shui, nos está hablando de la fama y la reputación, ¿de acuerdo? Si uno está tratando de transmitir un mensaje, está muy bien que esté presente el fuego, ¿sí? Si me hubiera quedado aquí ya hubiera estado muy bien. Sin embargo, luego tenemos Ken, que corresponde al elemento montaña y nos da elevación, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo trabajar solo con uno de estos trigramas porque voy a tener ya una fuerza, porque es energía, una fuerza, pero también si las combino me va a dar una fuerza más singularizada y ahora lo que podemos hacer es extraer el mensaje que me da el I Ching, ¿de acuerdo? Quiero decir que si yo trabajo con dos trigramas, genero un hexagrama, esto sería un hexagrama,
y que puedo obtener una información racional acerca de lo que yo he tratado de conseguir, ¿sí? Sin embargo, si yo solo trabajo con un trigrama, esta definición a nivel de la lógica, de la razón, no lo es tanto, es más bien a través de la experimentación, ¿sí? Vamos a ver qué nos va a indicar este hexagrama, que corresponde el I abajo y que en arriba. Y corresponde el hexagrama número 22. Vamos a leerlo. La belleza. Muy bien. Y nos dice así, dice, la búsqueda de la belleza conduce al éxito, pero solo si tenemos presente que ésta se encuentra en la sinceridad interior, no en los detalles estéticos. Los pequeños proyectos que lleváis a cabo en este momento tendrán éxito. Y si hacemos una lectura un poco más extensa, dice, la belleza es valiosa, tiene un sentido y un significado. Conduce a algún resultado cuando es la expresión de algo que tiene contenido. Por tanto, podemos decir que es muy válida, porque las cosas bellas, desde cualquier punto de vista, gustan, alegre y alimentan el espíritu del hombre. Le hacen olvidar sus problemas, lo elevan a una esfera más noble de sentimientos, llenan su ánimo de gentileza. Sin embargo, no es necesario excederse para no acabar siendo blando, para no caer en la languidez, en la abstracta contemplación. Recordemos que la belleza puede resolver o al menos iluminar problemas de poca importancia. Puede aligerar cierta tensión, pero su función es siempre secundaria. Cuando nos enfrentamos a cosas verdaderamente serias e importantes, la belleza no es suficiente. En consecuencia, a una mujer no le basta su belleza y uno debe creer que todo lo pueden resolver con su atractivo. Necesita algo más profundo y duradero. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nos dice que si yo trabajo con este hexagrama, voy a poder llegar a más. Aparte de la belleza, al igual que decíamos antes, tiene que ver con el contenido interior que hay en nosotros. Y yo puedo estimularme esta facilidad, este tránsito por este hexagrama, utilizando pues justamente el dibujo de las líneas. Yo tengo aquí la línea inferior que es entera, la segunda línea es partida, la tercera es línea entera, la cuarta es partida, la quinta es partida y la sexta es entera. Yo aquí tengo un código, que es este que yo he obtenido, y me lo puedo aplicar sobre mi sistema energético directamente. Bien, cuando yo me aplico esta información, mi sistema energético reacciona a él y por tanto se crea una nueva realidad, ¿de acuerdo? En este caso, lo que nosotros pretendemos es que sea más fácil la transmisión de esta propuesta de trabajo, ¿de acuerdo? Yo me estoy sintonizando con este código y se está produciendo en mí un cambio en mi huella energética, ¿de acuerdo? Ya no soy el que era antes, hace un minuto. Y desde este punto de vista, nosotros podemos realizar una transformación importante, ¿sí? Es decir, que me puedo sentir más seguro de acuerdo con los resultados obtenidos. Muy bien. Bien, pues esto es la forma de trabajar a nivel mental, ¿no? Sobre todo a nivel mental y emocional, porque estoy haciendo un ejemplo sobre mi propia experiencia aquí y ahora, en este caso. Pero también podemos trabajar a nivel físico. Esta mañana, en una de las consultas, hemos realizado un proceso de transformación de un dolor en tema de vértebras, hombros y, bueno, partes del cuerpo, ¿sí? Y entonces hemos mejorado mucho el rango de dolor, ¿de acuerdo? De puntuaciones creo que recordar de un máximo de dolor de 0 a 10, el 10 máximo de dolor, hemos reducido, creo recordar, de 3 puntos a un punto, ¿de acuerdo? O sea que hemos bajado el dolor de la persona. ¿Okay? Pues no sé si tenéis cuestiones que queráis plantear. Sí, Jesús. Venga. Vamos. ¿Se me oye? Sí, José Luis, adelante. Sí, yo por ejemplo, a ver si me aclaro, yo tendría que trabajar con la gráfica nuestra del hexágono, ¿no? A distancia. Bueno, nosotros tenemos, dentro de radiestesia taoísta tenemos varias gráficas, ¿eh? Esta es una de las más sencillas, en las cuales nosotros
el modelo de trabajo es diferente al que tú comentas de trabajo de la gráfica de trabajo a distancia, la del decágono, ¿de acuerdo? No es exactamente lo mismo. Si quieres trabajar con ella podrías, porque quizás sea más cómodo para ti, pero podríamos trabajar con otras que no necesariamente necesitamos activar sistema energético. Es que voy a esto. Y ahí puedes trabajar a distancia cualquier tema. Es decir, habría una gráfica específica para trabajo a distancia. Sí. Y luego se puede trabajar cualquier tema, incluso no solo a nivel físico, sino, vamos a ver, por ejemplo, temas de economía, temas de salud, temas de por ejemplo, una casa, etcétera, también. Sí, perfectamente. Porque partimos de la idea de que todo detección de los flujos va a generar un conflicto. Toda detección de los flujos energéticos va a generar un conflicto. Entonces, nosotros con el péndulo podemos determinar cuál es la energía que está generando el conflicto y cuál es la energía que voy a proyectar yo para que este nudo energético quede desligado y que, por tanto, ahí donde había un nudo, desaparezca por efecto de este tigrama o de dos tigramas. ¿De acuerdo? ¿Y esto cuánto tiempo lo tenemos que hacer? Por ejemplo, para una persona, dices tú que no es necesario a distancia activar el sistema energético, que hay gráficas que ya nos activan, ¿no? Correcto. Y este trigrama tendríamos que dibujarlo nosotros en el POSIT. Correcto. Mira, aquí tengo un ejemplo real de esta mañana, de un tratamiento que hemos hecho. ¿De acuerdo? Sí. Aquí tenemos un tigrama y ha sido este el tigrama que ha desbloqueado este nudo energético. Sí. Entonces escribimos el nombre de la persona y el objetivo que queremos trabajar. Nosotros determinamos cuál es el tigrama o hexagrama que le corresponde para poder deshacer ese nudo. ¿Y esto cuánto tiempo lo tenemos que dejar una vez que lo hemos dibujado? Correcto, nosotros lo dibujamos y cuando lo dibujamos le hemos activado y entonces está actuando desde el primer momento. Por eso podemos observar que en 10 minutos la reducción de la escala de dolor se haya reducido de manera considerable. ¿De acuerdo? Perfectamente puede ser que pasados 10 minutos, si la persona tiene un dolor de 9, que es mucho dolor, 5 sería un dolor regular, en 10 minutos puede haber pasado a 4 de dolor. Por tanto, tiene un dolor bajo con respecto al primero de los momentos. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que el objetivo final es que desaparezca el dolor. ¿Sí? Entonces, nosotros hemos activado el tigrama correspondiente o el hexagrama correspondiente con el objetivo de que llegue al 0. Por tanto, hasta que no nos diga que ha desaparecido el dolor, seguirá estando ese tigrama activado. O sea que, digamos, no lo podemos romper hasta que no ha cumplido su misión, por decirlo de alguna forma. Exacto, esta sería la idea. Porque nosotros hemos activado su sistema energético, estamos operando y el objetivo final era este. Y eso se puede aplicar para cualquier realidad de la vida de la persona, por ejemplo, una persona que no tiene trabajo. Correcto. O una persona que tiene cualquier otra dificultad existencial. Se puede aplicar en cualquier ámbito de la vida. Sí, mira, antes comentaba, ¿no?, que el emperador Wen lo que hizo es generar esta gráfica de 64 situaciones de la vida en la cual nos encontramos, ¿de acuerdo? Entonces, imagínate que acabas de comentar, ¿no? Una persona que está buscando trabajo y no encuentra. El objetivo es encontrar trabajo, ¿sí? Entonces, el encontrar trabajo es una huella energética singular. En este momento, aquí, ahora, esta persona no tiene esta huella energética, ¿verdad que no? No la tiene. Entonces, yo tengo que determinar qué tigrama o hexagrama va a hacer que aumente esta frecuencia energética para que sea esta, que es la del objetivo. Y sí, para ello voy a testar cuál es el tigrama necesario o hexagrama necesario, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento en el cual la frecuencia sea esta, que es la que necesita para trabajar, aparecerá el empleo. Mientras tanto, no. Por tanto, tenemos que mantenerlo en el tiempo hasta que la alcance. Claro, sí la dejaríamos, digamos, sin romper hasta que se cumpla el objetivo. Exacto. Y eso, ¿cómo lo formulamos? Por ejemplo, vamos a suponer, un menganito dice, mira, no tengo trabajo. Entonces, ¿cómo se formularía eso?
para conseguir ese objetivo. Claro. Sería activar sistema energético de menganito, un tema, encontrar trabajo. ¿Cómo se formularía eso? Sí, estaría bien, tal cual lo dices, está bien. Sí, podríamos perfilar si quieres más, porque no todo trabajo quizás le convenga a él, sino el trabajo que él Un considere trabajo más específico. oportuno. Sí. Y luego entonces preguntaríamos al péndulo auxiliar qué trigrama tendríamos que utilizar para ese objetivo. Trigrama, Sí. y una vez que nos ha dado uno tendríamos que decir, ¿necesita otro trigrama más? Sí, lo único que a nivel técnico empezamos por el hexagrama, porque Con el hexagrama. claro, tú preguntas, ¿es necesario un hexagrama? Y te dice si sí o si no. Si te dice que no, ya solo vas a trabajar con un trigrama. Siempre Sí, se empezaría por el hexagrama. correcto, correcto. Muy bien, me ha quedado muy claro. Sí, lo que es el método es primero de todo por el hexagrama, porque si te dice que no es hexagrama ya es solo un trigrama, ¿sabes? Porque si empiezas por abajo, es decir, por el trigrama, luego tendrás que preguntar, ¿necesito otro trigrama? Entonces te ahorras una pregunta si empezamos por el hexagrama. Claro. Sí, sí, sí. Sí, digamos el proceso a otro nivel, por supuesto, no tiene nada que ver. Es como cuando trabajamos con C3.1, C3.2, que siempre preguntamos qué gráfica hay que trabajar para ya descartar, ir directamente Correcto. a... Vale. En este caso, José Luis, a diferencia de C3.1, de C3.1 y C3.2, es que en este caso nos despreocupamos una vez que hemos activado el sistema energético escribiendo el nombre de la persona y el tema. Lo que hacemos es establecer cuál es el código, ya sea tigrama o hexagrama, y ya nos olvidamos del tema. Y luego esto, ¿dónde lo tenemos que dejar, este dibujo? Bueno, idealmente es a través de esta cámara. ¿De acuerdo? Esta cámara lo que hace es que por un lado está la energía más yang y por debajo está la energía más yin, y ahí se genera un campo electromagnético que favorece que la consecución de los objetivos sea más rápida. El papelito lo pondríamos ahí. Exacto. Lo colocaríamos aquí. Correcto. Y aquí cerramos y ya lo cerraríamos y lo dejamos así hasta que se cumpla el objetivo. Exacto, así es. Sí. Esto es accesorio, ¿eh? Nosotros si trabajamos directamente con la hoja de trabajo es suficiente para alcanzar objetivos. Pero bueno, esto lo que hace es potenciar y que se dinamice antes. Pero yo creo que efectivamente eso es lo que te iba a decir, que eso si está estudiado y diseñado con ese objetivo, aun cuando lo que tú dices se puede trabajar también de esa manera, pero será como más rápido en el tiempo usando esa cámara que tú dices. Correcto, sí, sí, así es. De hecho, allí tienes un almacén para todos los trabajos que tú has ido realizando y entonces habrá un momento que habrá que ir haciendo limpieza de todo ello. Y esta cámara, eso te iba a decir, si tú vas poniendo ahí distintos temas, ¿eso luego tenemos que limpiarlo o cómo se limpia o cómo...? Claro, bueno, lo que haces, como decíamos antes, es una vez alcanzado el objetivo planteado y verificar que es así, lo retiramos y rompemos el papel y ya está. Y ya está. Y ahí puedes seguir poniendo otros temas. No hay que limpiar, digamos, esa carpeta, por decirlo de alguna forma, a nivel energético. No hay que hacer ninguna limpieza de esa carpeta. No, vale. Porque en realidad en esa carpeta lo que hacemos es trabajar de nuevo con las líneas, ¿vale? La línea superior pues, representa el cielo, ¿de acuerdo? Entonces, es líneas enteras y la línea de abajo, que representa la Tierra, es partida, ¿de acuerdo? Y entonces aquí lo que hacemos es generar un campo electromagnético, positivo o negativo, ¿de acuerdo? Como una batería. Podemos hacer con regla. Yo como tengo el problema de visión que tú sabes, se pueden hacer con regla, con una regla. No, esto nos encargamos nosotros. Ah, vale, ya te entiendo, sí. Sí, ya te entiendo. Lo puedes hacer con una regla, por supuesto. Claro, en el POSIT me refiero, como tú tienes que dibujar el dibujito, ¿vale? Correcto. Entonces ahí lo pondríamos, por ejemplo, con una regla, sí. Sí, no hay problema. Ten en cuenta, José Luis, que tú puedes hacer que tu cliente se apoye a sí mismo. Es decir, este diagrama, por ejemplo, que tú has calculado con el péndulo, sí. Se lo puedes pasar por WhatsApp la fotografía para que él se lo pueda aplicar directamente en el chakra 4. Sí. Y de esta manera lo que hacemos es avanzar, adelantar el recorrido de la transformación. Ajá. Porque ten en cuenta que de que yo lo tenga en esa cámara, yo luego él lo saca por impreso y él sobre el chakra 4 puede trabajarlo y puede acelerar, por decirlo así, en la consecución. Correcto, así es. Sí. Muchas gracias. Sí.
Muy bien, pues estupendo. Había una cosa que quería comentar, pero se me ha ido. Bueno, en esencia es esto lo que es el proceso de trabajo. Perdona porque preguntas a la compañera, perdona, ¿eh? Nada, faltaría más, faltaría más. Pues nada, muchas gracias por... Jesús. Perdón, me gustaría nada más preguntar algo. Sí, claro que sí. Los hexagramas y trigramas siempre se van a aplicar desde el chakra, corazón. Por comodidad, sí. Por comodidad ahora estamos haciendo algo muy divulgativo, pero luego en el curso vemos como no solo trabajamos con el chakra 4, sino que se pueden aplicar directamente sobre lugares en particulares, ¿de acuerdo? Imaginaos, pues comentábamos, ¿no? Un dolor vertical sobre una, cervical sobre una vértebra en particular. Nosotros podemos dibujar sobre esa vértebra en particular directamente el trigrama o hexagrama correspondiente, ¿de acuerdo? Imaginaos que me pega un golpe aquí en el codo y yo determino cuál es el trigrama que va a movilizar la energía que ha quedado obstruida, que ha quedado bloqueada. Entonces yo tomo el péndulo axial y me dice, pues por ejemplo, dice el trigrama tierra, ¿de acuerdo? Pues yo me lo aplico directamente. Así de fácil. Y voy a generar el desbloqueo de la situación que ha quedado bloqueada la energía y que por eso genera dolor, ¿de acuerdo? Yo lo que hago es proyectar el símbolo, este código, y lo que hace es desbloquear la zona afectada. Excelente. O sea, que tiene muchas posibilidades de trabajo y sobre todo muy rápidas. Sobre la grama del cuerpo o un objeto, o un animal, o una planta, o un edificio. Claro, cuando hay veces que es difícil, ¿no? Como comenta José Luis, quizás en un pajarito, ¿no? Imaginamos que tenemos un pajarito en casa y que está pachucho. Yo puedo determinar cuál es el trigrama o hexagrama que va a movilizar la energía que en ese momento está detenida y va a armonizarse y por tanto a recuperar su estado natural. ¿De acuerdo? Sí. Y como decía antes, creo que comentaba antes, ¿no? Decía, en una persona que está deprimida, en un momento dado yo le puedo proyectar esta energía que es máxima yang para quitarle de ese estado de letargo. Pero si hay alguien que está... especificado, por ejemplo, fulanito de tal o menganito, tema, Claro. por ejemplo, sanar su depresión. Sí, o bien podrías poner directamente tristeza o depresión como tal y cuál es el trigrama o hexagrama necesario para movilizar esa energía. Y luego otra cosa, Jesús, Sí. los que tengamos interés, en la carpeta esa, o sea, ¿cuánto sería para hacer el curso incluida la carpeta que tú me has mostrado? El precio total. La formación de la radiestesia taoísta es 160 €, está incluido el material, todo el material de trabajo. La carpeta y todo. También. ¿Y cuándo podemos empezar? Porque yo estoy interesado. Pues en el mes de abril empezamos, pero no recuerdo la fecha, o sea que ya he pasado la información. Sí. Que entonces ya por privado ya te podemos hacer los trámites pertinentes para que nos apunte. Sí, claro que sí. ¿Eso tiene un costo adicional para fuera de España? Si mandamos el envío por correo postal sí que tiene un coste mayor para fuera de Europa, sí. Ok, perfecto. Pero luego se puede mirar en particular cuánto sería. Excelente. Es muy interesante. Yo la verdad es que, bueno, interesante es todo porque yo en mi caso particular, como tú sabes, Jesús, pues prácticamente estoy tocando todos los palos de este nivel de péndulo hebreo, los nombres de Dios, sanación de linaje, limpieza de espacios, sanación de espacios, etcétera, etcétera. Es que todo es impresionante. Además, yo personalmente estoy viendo resultados increíbles. De verdad, pero ya esto también junto a Liberta, que Liberta, bueno, ya no te cuento también Liberta. Yo es que me quedo asombrado, es decir, cada vez me quedo más asombrado. O sea, no sé, los resultados que se ven son increíbles. Así es, José Luis, ciertamente es así, estamos muy contentos, ¿verdad? Como tú sabes, con los resultados obtenidos y como cada día, cada vez estamos simplificando más todos los procesos, o sea que es maravilloso. Sí. Muchísimas gracias de verdad por vuestro esfuerzo. Gracias también por vuestro congreso, que ha sido un éxito y os lo merecéis porque lo estáis trabajando muy duro. Muchas gracias. Gracias a ti, José Luis, muchas gracias.
Y Pues yo nada, doy fe de que esa terapia es buenísima porque realmente me siento muy bien, estoy con mucha energía y sin dolor en este momento. Qué bien. muy bien, qué bueno, Judith, ¿no? Sí, excelente. Qué bien. Nos alegramos mucho. Todo lo que sea mejoría es fantástico. Sí, Muy bien. así. Muchas gracias, Jesús. Nada, un gusto. Muchísimas gracias a vosotros y cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Jesús. Pues nada, ya por Gracias. contacto. Gracias y un Estaremos abrazo para viviendo. todos. Muchas gracias, chicos. Vaya muy bien. Hasta luego. Bendiciones y mucho éxito. Gracias. Pues buenos días, Judith. ¿Qué tal estás? Muy buenos días, muchas gracias. Bien, ¿y tú? Estupendo. Muy bien, muchas gracias también. Estamos muy bien. Coméntame, Judith, un poquito cuáles son las cuestiones que querías trabajar en esta consulta. Me encantaría poder trabajar problemas que tengo en la columna. Sí. Tengo 3 pinzamientos, uno en cervicales, otro en dorsales y otro en lumbares, pero también tengo un pinzamiento en la subacromial del lado derecho. Vale. ¿Y tiene mucho dolor con respecto a estos pinzamientos? Actualmente el dolor más fuerte que tengo es en cervicales y en el hombro. Vale, pero el hombro es aparte de las que me ha nombrado, ¿verdad? Sí. Vale, ok. No, el hombro entra en la subacromial, el pinzamiento subacromial derecho, es del hombro derecho, es de manguito rotador, mejor conocido. Muy bien. Vale. Esto sería a nivel físico, ¿verdad? Lo que querría trabajar. Sí. Vale. Entonces, vamos a hacer una valoración de cómo se encuentra de dolor, ¿de acuerdo? De 0 a 10. 10 máximo de dolor, 0 ausencia de dolor con respecto a las cervicales. Ok. Tengo de manera general como un 3 diario y tengo crisis en algunos momentos que yo creo que pasan hasta de 10 porque es insostenible. Vale. Y entonces, aquí ahora, en este momento, en cuanto al dolor cervical, ¿cuánto le pondría de dolor? 10 máximo de dolor, 0 ausencia de Un dolor. 5. Hoy un 5. Bien. ¿Y en las dorsales? En las dorsales ahorita tengo como un 1. Es que antier tuve dolor tan fuerte que tuve que tomar pastillas. Entonces, de cierta forma, estoy ahorita con los efectos de la pastilla. Vale, ok. Pero sí, en cervicales ahorita sí me cuesta incluso moverlo, me siento como acartonada por la misma contractura que ocasiona este dolor como protección de las cervicales. Entonces Claro. sí, me cuesta mover. Pero sin embargo, en cervicales tiene un 5, ¿verdad? De dolor, es decir, un dolor regular. Sin embargo, en dorsales un 1, pero el producto que ha tomado es el mismo para todos los dolores, tanto cervical como Sí, dorsal. es general, es general. Es general, por eso digo. Es muy fuerte. De hecho, trato de evitarla lo más que pueda porque los efectos son demasiado fuertes. Claro, entonces en cervical aquí ahora estaría con un dolor fuerte, ¿verdad? En 5, si no me hubiera tomado la pastilla, sí, Exacto. estaría ahorita sin poderme Con mucho mover dolor. de la cama. Vale. Y entonces aquí ahora, a pesar de todo, el tema del hombro derecho, ¿qué dolor tiene? Un 3, porque también me ayuda la pastilla. Vale. Tengo en las cervicales, tengo un pinzamiento que es el pinzamiento del nervio raíz, así que me afecta todo. Me afecta el hombro, la mano, pierdo la movilidad de la mano derecha. Ahorita, por ejemplo, en el antebrazo siento el malestar, el dolor del nervio, me cuesta agarrar las cosas de la mano, se me caen de la mano, abrir botes, o sea, todo eso es muy doloroso. Ahorita que tengo un dolor 5, todavía me es difícil agarrar cosas con la mano. O sea, siento el dolor en el antebrazo incluso. De acuerdo, de acuerdo. Vale. Bien, entonces trabajaríamos estos dolores, ¿de acuerdo? Y Sí, por supuesto también la sensación a nivel general, ¿no? De dolor que me había comentado que estaba en 3, ¿verdad? sí. Aquí En ahora, 5 cervicales. pero ahora tiene un dolor de 5 o de 3. En cervicales 5.
No, a nivel general. A Porque usted nivel me comenta... general, partes del cuerpo, porque Sí, no podría decir que es todo el cuerpo que me duele, pero por ejemplo la mano, el sí, antebrazo, en general el brazo derecho está como en un 5 o 6, porque todavía me cuesta apretar y demás. En general la espalda, que es donde están los demás pensamientos, yo creo que sí está como en un 3, aunque las lesiones puntuales, que es dorsales y lumbares, las siento como en un 1. Yo creo que ahorita el malestar es la musculatura que protege los huesos. sí. Vale. Bien, entonces lo que yo he anotado a día de hoy, en este momento, es cervical 5, dorsales 1 y hombro 3, ¿verdad? Sí, sí. Sería esto, ok. Y quiero decir, ¿a partir de qué fecha empezó a tener estos dolores tan importantes? Sufrí un accidente en el 2000. A Ujú, partir de ahí tuve un pinzamiento en cervicales y desde ahí he consultado a muchos doctores y el dolor ha ido incrementando. Hace 3 años aproximadamente sufrí un accidente en donde me golpeé en la cabeza muy fuerte y quedé con 2 pinzamientos adicionales y descubrieron en ese momento que tenía además un pinzamiento en el hombro. A raíz ujú. de eso tuve un año casi de problemas muy fuertes. Incluso las primeras semanas se hablaba de que pudiera quedar con una especie de cuadraplegia, porque Vaya, no podía moverme. Estuve en cama, me tenían que dar de comer en la boca y todo, y solo podía mejorar si me hacían cirugía. Pero como reacciono a la anestesia y no había un especialista que me pudiera avalar que no fuera a reaccionar con algún tipo de anestesia, no me quise arriesgar con cirugía. Sin embargo, con terapias y mucha meditación, sobre todo fue la meditación, el cambio de como pensamiento, meterme al lado espiritual, ujú, y una terapeuta que hace alfabetismo. Es realmente con la ayuda de Dios es que pude volver a moverme. Hago una vida casi normal, pero obviamente tengo crisis de dolor. Cada vez van disminuyendo, pero sé que algo me falta y siento que es algo muy fuerte que todavía no logro ver qué es. vale, perfecto. Bien, muy bien. ¿Y este accidente en el año 2000 fue de coche? Y fue una camioneta. Nos chocaron y originalmente el diagnóstico fue nada más un esguince cervical, porque aquí no había ni siquiera estudios completos, lo único que me podían hacer era una radiografía. Pero 8 años después, cuando ya no me pude mover, me quedé paralizada de la cadera a la cabeza, ya llegó un estudio que se llama resonancia magnética, me la hicieron y fue cuando descubrieron que había tenido fisuras en las cervicales, en donde había quedado ya consolidada la fisura por dentro del hueso, de las mismas cervicales, pinzando el nervio raíz. O sea Ujú, que pese a que decían que utilizaba collarín y todo por llamar la atención, hasta 8 años después que se dieron cuenta que mi lesión era realmente muy importante. De hecho, me decía el traumatólogo que de milagros estaba caminando. claro, claro. Muy bien. Pues Judith, no sé si me quieres comentar alguna cuestión más a nivel mental, espiritual, quizás, alguna cuestión emocional. Pienso que esto tiene mucho que ver con la desvalorización. Y aunque le he trabajado mucho, todavía no logro salir de eso. Muy bien. Pero ¿esta menosvaloración es anterior o posterior al accidente? Yo creo que era antes y el accidente fue como una oportunidad para que yo la viera como más marcada, pero no entendía todavía por qué hasta hace poco. Ujú, vale. Vale, pues vamos a trabajar un poquito, yo te voy a ir comentando. Sí. Bien, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar estas tres cuestiones fundamentales que tienen que ver con lo físico y también Ujú. haremos una a nivel general que tiene que ver con la autoestima. ¿De Ok, acuerdo? perfecto. Entonces, nosotros utilizamos unas herramientas que son muy sencillas, son hojas de trabajo como estas, Ajá. en la cual lo que vamos a determinar en cada uno de los temas, que en el primero de los temas va a ser cervicales, vamos a Ujú. determinar cuál es el trigrama o hexagrama necesario para hacer una reversión del estado ahora mismo de patología, de deficiencia, ¿de acuerdo? Nosotros Ok. entendemos que
que en este caso de cervicales, a nivel general dentro de la particularidad de las cervicales superiores, ¿de acuerdo? De las cervicales, quiero decir. Entonces, ahí hay una detención del flujo energético y nosotros con la detección del tigrama correspondiente o hexagrama, cuando son 2 tigramas, se convierte en un hexagrama, lo que haremos será desbloquear el flujo energético, ¿de acuerdo? Ok. Muy bien. Bien, Judith, pues ahora vamos a trabajar con el tema del conocimiento para de alguna manera, transitar
lo que es el momento actual, ¿de acuerdo? Yo entiendo que, por lo que me comentaba, esta autoestima baja todavía persiste en el momento actual, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuáles son las claves para ello. ¿Qué nos dice el I Ching? ¿Cuál es la mejor opción para transitar? ¿De acuerdo? Okay. Vamos a ver. Vale, perfecto. Bien, pues nos ha salido el primero de los diagramas inferiores corresponde a Kan y el segundo superior corresponde a Ken, a montaña, al agua y la montaña, ¿de acuerdo? Vamos a buscar cuál es el hexagrama correspondiente. Agua y montaña, el número 4. Bien, vamos a leer el número 4. Ok. Muy bien, muy interesante. El número 4 corresponde a la necedad juvenil y tiene que ver con los aprendizajes aún pendientes, ¿de acuerdo? Viene a decir que el momento actual es el que corresponde, pero sí que es cierto que precisamos de alguna manera madurar. Vamos a leerlo tal cual, ¿de acuerdo? Dice, si buscáramos un guía, un maestro que estuviera en disposición de ayudarnos a desarrollar nuestro potencial y a transformar nuestros defectos en virtudes, conseguiríamos cumplir nuestros deseos y ser nosotros mismos. Repito. Okay. Si buscáramos un guía, un maestro que estuviera en disposición de ayudarnos a desarrollar nuestro potencial y a transformar nuestros defectos en virtudes, conseguiríamos nuestros deseos y ser nosotros mismos. ¿Sí? De alguna manera nos está diciendo que a día de hoy necesitamos un referente importante para desarrollarnos nosotros mismos. Ajá. La explicación del emperador Wen dice lo siguiente, dice, mientras se es joven, es su caso, la necedad no es algo malo. Mientras eres joven, la necedad no es algo malo, es decir, forma parte de la vida.
La suerte nos ayuda y de todas formas se consigue obtener lo que se quiere. Sin embargo, es necesario encontrar un maestro, una persona que pueda ayudarnos, corregirnos, orientarnos. Sus enseñanzas deben seguirse con atención y respeto. No es el maestro quien debe buscar al alumno, sino esperar a que éste solicite su consejo. A las preguntas del alumno, el maestro dará respuestas llanas, claras y precisas con las que no queden lugar a dudas. El alumno, a su vez, deberá aceptarlas sin dificultad ni desconfianza. No debe seguir insistiendo con preguntas superfluas e inoportunas que ofenden al maestro, sino reflexionar sobre las preguntas. Él responderá una sola vez, después callará. La conclusión de esto es que hay que coger al vuelo las lecciones que nos ofrece la experiencia, porque no se volverán a repetir. Si ahora no les prestamos atención, no volverán a repetirse una segunda vez. A todo esto debe unirse la perseverancia y la constancia en el estudio y en el perfeccionamiento de uno mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes cuando decimos esto? Cuando yo leo este texto. Me resuena, sobre todo la última parte que es perseverancia. Eso siento que me falta. En este caso, que habla de un guía, un maestro, entiendo que no necesariamente tiene que ser alguien físico, ¿no? Sino nuestros propios guías o maestros que traemos ya. Bueno, desde la tradición de I Ching sí que se hace mención a un maestro físico, pero pudiera ser también un guía espiritual, sí. Ten en cuenta que el maestro físico en sí es un guía espiritual, por supuesto. Sí. Desde la tradición china sí que hacen más honor a una persona encarnada, más que a un ser espiritual como tal. Porque a veces olvidamos que las personas encarnadas somos espíritu, lo que estamos en cuerpo. Sí, claro, sí. Wow, impresionante. Y Bueno, debo comentar también que sentí un poco el cuello como más ligero. Vale, ahora haremos una valoración de todo esto, ¿vale? De cuál ha sido el cambio que se ha producido, ¿sí? Okay. Entonces, con lo que yo he leído, ¿con qué te quedas, Judith? Con la parte de hacer, como prestar más atención en el tema de el guía o el maestro. Me falta, sé que me falta y siempre lo he comentado, y también con ser más perseverante, que eso también es algo en lo que estoy trabajando. Vale, pero hay una cosa que es clave, ¿eh? Aquí en el hexagrama que corresponde a la necedad juvenil, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con los aprendizajes. Dice, las situaciones actuales nos permiten, de alguna manera, tener suerte a pesar de que no estamos haciendo lo mejor que podemos hacer, ¿de acuerdo? Y entonces el hexagrama nos dice, lo ideal es buscar la guía de alguien que realmente resuene contigo, porque formará parte de este proceso de aprendizaje, ¿no? Y eso es importante porque el momento actual en el cual nos encontramos nos está indicando de esta necesidad. Todavía por nosotros mismos no somos capaces de resolver según qué cosas, ¿de acuerdo? Quiere decir que la mirada de alguien nos va a permitir mejorarnos, porque si no, la oportunidad es en el momento actual, según dice Li Ching, ¿no? Entonces, deberás de fijar, seguramente intuyes a alguien que te pueda ser de ayuda en este momento y de alguna manera el I Ching te dice, es el momento de alguna manera de tomar esta oportunidad, ¿sí? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a ver un poquito el tema físico, cómo ha evolucionado, ¿de acuerdo? Sí. Yo me gustaría que te percibieras aquí ahora cuál es tu dolor con respecto a las cervicales. Antes me habías comentado que el dolor de cervicales marcaba un 5, es decir, estaba regular, pero obviamente estás ahora mismo con un tratamiento, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería la escaladora de dolor? Yo creo que ha bajado a un 1, porque incluso puedo mover mejor el cuello, lo siento menos acartonado, porque era una sensación rara. Incluso hace ratito sentí como que algo tronó por dentro. Muy bien. ¿Y cuánto Y 1. Un 1. O sea que hemos Y pasado...
Sí, la sensación que tenía de la mano, que obviamente la mano es parte del nervio que está pinzado, me estoy tocando el antebrazo, que sentía como esas sensaciones, como cuando hay crisis de fibromialgia, que se siente como un dolor, algo en la piel, ya no lo siento. O sea, me puedo Estupendo. presionar la piel y ya no lo siento. Estoy empuñando la mano y ya no la siento con esa molestia, con ese dolor. Ah, se ha liberado. Estupendo, maravilloso. Muchas Pues gracias, doctor. hemos bajado del dolor cervical de 5, que era un dolor regular, ¿no? A un 1. O sea que casi prácticamente es ausencia de dolor ahora mismo. Sí, Es un dolor sí, muy, muy leve. sí, ¿Sí? sí. Y de la espalda también la sentí como que se hubiera aligerado. Vale, en dorsales, por ejemplo, había indicado inicialmente un 1, que es muy poquito Ajá. dolor, ¿verdad? Ahora Ahorita no mismo, tengo dolor. ausencia de dolor, a 0. Sí, totalmente. Qué bueno. Y luego teníamos el dolor de hombro. Ajá, ¿Cómo se que es encuentra? parte de la conexión cuello-hombro-mano y disminuyó, yo creo que también a un 1. Un 1. Bien. Inicialmente teníamos un 3, ahora hemos pasado a un 1. Sí. Sí. Ujú. Pues estupendo, pues mira, qué bien que se encuentre mejor, ¿verdad? Sí, muchas gracias, de verdad es una gran oportunidad. Muchas, muchas gracias, Jesús. Es una experiencia increíble. Mire, vamos a hacer una cosita. Vamos a determinar un trigrama o un hexagrama para esto que Ujú. habíamos comentado acerca del hexagrama 4, que correspondía a la necedad juvenil, que tiene que ver con los procesos de aprendizaje. Le puedo acompañar a través de un hexagrama para lograr este Ok, maestro. ¿Sí? ¿Le parece ok, bien? sí, Porque sí, por favor. cuando ahora yo le voy a mostrar un hexagrama que va a utilizar, entonces le explicaré de qué manera lo va a utilizar para que le pueda Ok, ir bien. ¿De acuerdo? sí, por favor. Vale, tenemos este que... Muy bien. Estas líneas que he dibujado aquí Ajá. Sí, sí. sería una línea, abajo del todo sería una línea partida, segunda sería una línea partida, tercera una línea entera, la cuarta una entera, la quinta una partida y la última una Aquí. entera. ¿De acuerdo? No sé si tiene ahora mismo opción de poderlas dibujar estas líneas. Sí, ¿Sí? Pues por favor, sí, dibújalas un momentito. listo. Muy bien, pues agarre el papel en el cual lo ha dibujado Ajá. y lo va a colocar como yo, en el pecho, a la altura del chakra 4, y va a sintonizar su energía con él. Cuando usted hace este movimiento delante atrás, quiero decir que lo lanza y lo recupera, va a sentir un flujo magnético. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien, pues déjaselo sentir. Porque aquí lo que hacemos es, hemos creado un código que le va a permitir realizar este proceso, como decíamos, de adopción de unos conocimientos externos a través de un maestro. Ajá. Quiere decir que de alguna manera le va a permitir encontrar este maestro, porque quizás ahora mismo no.
no considera a nadie en particular, pero a través de este ejercicio le va a permitir encontrarlo, ¿de acuerdo? Este es un código que usted lo puede utilizar en cualquier momento, porque este código representa el mejor de los tránsitos por el momento actual. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces, en toda situación, usted se lo acerca al chakra 4, hace la lectura el chakra 4 y se va a encontrar mejor. ¿De acuerdo? Por cierto, ¿cómo se siente una vez que usted se la acopla al sistema energético? Es normal sentir como algo que atraviesa del corazón a la espalda, porque siento que reflejó esta energía como en la lesión que tengo de las dorsales. Exactamente. Vale. Es ¿Y como cuáles fuerte. las sensaciones de atravesarle? Sí, Pero, más siento como que el respirar incluso me cuesta. O sea, es muy, muy fuerte la energía. Es tal vez donde está ingresando, puede ser. la última no le he oído, perdón. Tal vez es donde está ingresando esta energía. Bueno, ahora mismo lo que hacemos es, su sistema energético está descodificando esa información que es la que usted necesita en este momento y ciertamente habrá unas resistencias porque el accidente fue en el año 2000, estamos en el 2021, Sí. esa energía quedó detenida y comentaba, ¿no?, que pasados 6 años es cuando se dieron cuenta de la gravedad real del acontecimiento, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que durante estos 20 años, 21 años, ha habido una involución, se ha quedado detenida, ¿de acuerdo? Okay. En este momento le estamos dando un código, a mi modo de ver, de transformación importante y ciertamente la mente subconsciente le estamos cambiando todo su paradigma, por el cual ha vivido durante 21 años, ¿de acuerdo? Hay una cierta resistencia. Pero observa una cosita, Judith, tome este papel y vamos a hacer lo siguiente, porque le va a ayudar bastante. Okay. Esta es una información incisiva potente, pero vamos a utilizar su complementaria, ¿de acuerdo? Okay. Y para ello, ¿qué hacemos? Pues transformar la primera de las líneas, que era partida, en línea entera. La segunda de la línea, que era partida, en línea entera. La tercera de las líneas, que era entera, la partimos. Okay. La cuarta, que era entera, la partimos. La quinta, que era partida, la hacemos entera. Y la sexta, que era entera, la partimos. Okay. Bien, pues este mismo código lo vamos a sentir. Vamos a hacer exactamente al igual que hemos hecho antes en el chakra 4. Me lo coloco. Y sentiremos de nuevo cómo se acopla al sistema energético. Y yo me lo siento. Sí, siento que incluso puedo respirar mejor. Vale. Como que si el aire fuera más ligero. Muy bien. ¿Qué ocurre? Que en realidad este código son complementarios. Es el mismo código complementario, ¿de acuerdo? Fíjate, tal cual yo lo coloco, si nos imaginamos que entre las dos etiquetas hubiera un río, sería la capacidad de observar el río desde las dos posiciones, ¿de acuerdo? Pero en realidad estamos abordando el mismo río. Sí. Entonces, yo lo que sugiero es que el primero de todos es el que va a realizar la movilización, ¿de acuerdo? Pero en cualquiera de los casos, si sentimos una presión fuerte en estos primeros días, lo que hacemos es complementarlo, ¿de acuerdo? Perfecto. ¿Tiene que ser algún tiempo específico? Bueno, como no vas a hacer supervisión, inicialmente no lo haremos, lo colocaría durante el tiempo que usted estime hasta que logra hacer la transformación, ¿de acuerdo? Okay. Quiero decir que si el objetivo era, por un lado, aspectos físicos que hemos hablado, y por otro lado eran cuestiones que tienen que ver con encontrar un maestro que va a permitir salir de este estado de bloqueo, en el momento en el cual determina, ostras, este es mi maestro, ya no tendrá sentido. Por tanto, ya se puede deshacer de estos dos códigos, ¿sí? Ok. ¿Sí? ¡Ay, qué maravilla! Y en el caso de los tratamientos que hemos establecido a nivel físico, estos códigos se van a mantener en el tiempo, es decir, nosotros los vamos a guardar,
¿sí? Ok. En el caso de que durante un tiempo van a servir, van a mantener la modificación que hemos hecho, porque hemos, de alguna manera, hemos liberado los nudos energéticos que había tanto en cervicales, en dorsales y en el hombro, de hecho. Ajá. Se va a mantener el tiempo y, por tanto, en principio esto tiene que perdurar en el tiempo, pero pudiera ser que si no se completa esto de aquí, que es importante porque hemos determinado de alguna manera a través de la conversación que era lo que había generado el conflicto físico, pues entonces lo que tenías que hacer de nuevo sería determinar cuáles son los nuevos tigramas o hexagramas correspondientes, ¿de acuerdo? Ok. Por ejemplo, en este caso de cervicales era un tigrama, pero sin embargo en el de hombro derecho hacían falta 2 tigramas, un hexagrama, ¿de acuerdo? Ok. Pues muy bien, no sé si me quiere comentar alguna cuestión, Judith. No, creo que tengo que asimilar toda esa información. Bueno, Ha sido potente, la verdad. lo bonito de trabajar con radiestesia taoísta es que no necesariamente vamos a pasar por la mente. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es establecer códigos que van a la mente subconsciente. Cada Ajá. uno de estos códigos son arquetipos. Cuando hablamos de arquetipos, quiere decir que hay mucha información muy extensa que de alguna manera queda reducida, en este caso, a estas líneas, ¿de acuerdo? Por tanto, Sí. a mi modo de ver, es muy sencillo trabajar con códigos porque no es necesario dar palabras, sino simplemente me aplico este código y esta información se va a desplegar en mi sistema energético. Pero quieras que no, también hay una parte lógica y racional que comprender, por supuesto que sí. Sí, sí, creo que soy muy, muy racional. Esta terapia se tiene que repetir por ejemplo, si en el tiempo no lograra encontrar el maestro o si los malestares regresan, ¿hay que repetir la terapia? Sí, claro. Esperemos. Yo entiendo que con estos 2 códigos va Va a durar mucho. a aparecer lo que es el maestro, ¿de acuerdo? Porque con estos Yo- 2 códigos lo que hacemos aquí ahora es transformar tu huella energética, ¿de acuerdo? Y al Ok. transformar la huella energética, aquello que no ha aparecido hasta la fecha va a aparecer porque antes estabas trabajando con otra huella energética Ajá. y por tanto no aparecía. Ok, qué maravilla. Si quiero checar otro tipo de situaciones, sí puedo repetir la terapia Claro, para claro. tocar temas diferentes, porque sería un tema diferente, ¿no? Claro, por ejemplo, en este caso hemos trabajado 4 temas, ¿no? Uno era, Sí, pues, lo que hemos nombrado, los 3 aspectos físicos y uno el tema de autoestima. Y sí, nos ha sí, sí, parecido la necesidad juvenil, pero podemos sí. plantearnos cualquier otro tema, por supuesto que sí. Claro. Excelente, excelente. Y usted puede dar citas, ¿verdad? Sí, claro que sí, sí, Excelente, entonces ya tengo su correo y claro. en un futuro le estaré contactando nuevamente. Es una gran oportunidad, de verdad, muchas gracias por esa Nada, terapia, que me ayuda y me ayudará muchísimo. muchas Muchas gracias, gracias. Judith. Muchas gracias.